Seguimos con el tema candente de la situación. Tenemos a la licenciada en Trabajo Social, Valeria Muñoz. Valeria, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Oscar? Un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mirá cómo salí en imagen, ¿ves? No, es que estaba preocupada porque no me había preparado. No la pongas nerviosa, Oscar. Claro. No la pongo nerviosa. No la pongas nerviosa. No había tenido en cuenta el streaming. No hay problema. Bueno, Vale, ¿qué tema es esto del bullying, no? Sí, ¿Qué es el bullying? ¿Por qué se produce? ¿Cuándo es el bullying? Si es corporal, mental, qué sé yo. No sé cuándo una persona puede estar resentida tanto del bullying. Bueno, en principio aclarar que el bullying se conceptualiza como una problemática que hace a la convivencia, ¿sí? En este caso en particular con adolescentes o con estudiantes, o sea, con chicos, en realidad chicos, niños, niñas y adolescentes, pero que para que sea bullying tiene que sostenerse en el tiempo, no es porque en realidad a partir de un momento a otro. Claro, no es algo que uno pueda, no es una actitud que esté aislada en función de, no sé, un comentario que uno pueda hacer ante una circunstancia hacia otro, sino que para que sea bullying, en términos más conceptuales, tiene que sostenerse en el tiempo. Tiene que haber un hostigamiento o una agresión en relación entre los pares o entre los pares. En realidad el bullying es fundamentalmente aquel acto de violencia, aquellos actos de violencia que se generan entre pares, ¿sí? Niños, niñas o adolescentes. Pero quiero rescatar en esto de que en realidad cuando hablamos de que es una problemática es que esto tiene una raíz en un contexto. No es que en realidad uno puede pensar que el trato entre los chicos pueda ser más o menos violento, aislado de un contexto en que vivimos. Y hemos tenido que, como profesionales al menos de las ciencias sociales, poder conceptualizar lo que es bullying, porque se daba de manera recurrente en los espacios en donde los chicos comparten la vida, ¿no? Ya sea en la escuela, en los espacios de repente deportivos, se ha tenido que conceptualizar porque empieza a verse que el trato que tienen entre los chicos empiezan a sostener ciertas condiciones de maltrato. Como los chicos no se los puede, digamos, a diferencia de la relación entre el adulto y el niño, la niña o el adolescente, que hay una relación de asimetría, en donde el adulto se entiende de que debería de conocer más, digamos, respecto de ciertas condiciones mínimas de convivencia, de trato, de buen trato, de bienestar. Como eso entre los niños a veces está en formación, está en desarrollo, por eso es importante que a nivel legal se dieran como ciertas pautas mínimas a partir de las cuales se regulara esa convivencia entre pares, porque uno no puede tampoco aceptar, aun cuando sea niño, de que haya maltrato entre ellos, ¿sí? Entonces, claro. Desde ahí es que se conceptualiza. Y es una problemática social porque esto no es que responde a una persona aislada, sino que tiene que ver y está enmarcado en un contexto en que vivimos. O sea, el tema de que en realidad haya fragmentación social, se promueva el individualismo, la competencia, los tratos, digamos, de ciertas, digamos, estereotipos, ¿no? Entonces, en general, eso está enmarcado en una sociedad. No es que en realidad el niño nace de un zapallo, como quien se le dice, ¿no? Sino que todas estas actitudes que a veces tienden a promover el bullying y tienden a promover, digamos, el trato, porque en el fondo el bullying es eso, es el maltrato entre pares, ¿no? Que se sostiene en el tiempo a través de burlas, a través de actos discriminatorios, a veces hasta llegar a cuestiones de agresión. Entonces, todo esto tiene que ver con que vivimos en una sociedad que prioriza ciertas, digamos, estereotipos sobre otros. Entonces, en el caso del ámbito deportivo, uno ve que en realidad el chico que no es bueno para ciertas prácticas deportivas es discriminado porque no es el buen jugador, entonces no quiere jugar con él, entonces se lo aísla. Es el último que se elige. Es el último que se elige, es el que queda afuera, ¿no? Y esto no es que es porque el niño lo trae, también es una construcción social de cómo también los adultos vamos transmitiendo explícito, implícitamente, el tema de cómo es ser, digamos, un buen
un buen jugador o un buen estudiante. Entonces, bueno, esto de la competitividad, el narcisismo, de la fragmentación, cuando hablamos de fragmentación social es eso, es decir, priorizar las cuestiones individuales sobre las colectivas. Valeria, te interrumpo, Sí. está bueno lo que estás diciendo, por supuesto, y que tenía que seguir, pero has dicho palabras clave, ¿no? Porque el individualismo que cada día se exacerba más, ¿no? Para mal, por supuesto, porque no hay un individualismo que sea muy bueno nunca, pero el buen alumno generalmente sufre bullying, ¿no? Porque mayormente aquellos que no les gusta estudiar son la mayoría. Y no viene de ayer ni de anteayer, esto viene de hace muchos años, nada más que hoy se estudia esto y está bueno que así sea, ¿no? Que se estudie el bullying, que se estudien estas problemáticas sociales, porque queremos una sociedad en la cual todos vayamos para el mismo lado y se construye desde niños, se construye desde esa estructura mental que se genera desde un niño, ¿no? Uh-huh. Es así. Mira, vos sabés que en realidad no es casualidad que haya una ley, de hecho hay una ley desde el año 2013, que es la 26892, que es de bullying, de convivencia pacífica en las instituciones escolares, y es la que después da como el fundamento para que nuestro actual régimen académico tenga un apartado especial en relación a la convivencia escolar. Y todo eso no es una casualidad, tiene que ver con que desde el año ya, en el 1989, cuando se sanciona la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los niños y los adolescentes dejan de ser, comienzan a ser, desde el punto de vista jurídico, sujetos de derecho. Entonces, vos decías recién, no siempre existió el bullying. Digo, ¿quién no? En la escuela, sí, siempre. Digo, no a mí me acuerdo ahora. que me decían Mafalda porque me encantaba, era chiquitita, pelito, o traga libros porque me gustó siempre estudiar. Entonces, digo, siempre existió el bullying. Ni hablar del que le gustaba estudiar, ni hablar. El trato discriminatorio, ¿no? ¿Cuándo empieza a tener una entidad más de orden legal y como política de Estado? Cuando se lo empieza a reconocer a los chicos y a las chicas y a los adolescentes como sujetos de derecho, como personas que sienten, que piensan, entonces eso ha sido un avance en términos de reconocimiento de los derechos de nuestros chicos y de hecho, menos mal que eso existe, porque es lo que le permite al Estado intervenir. Porque claro, si no existiera toda esta normativa en relación sería a los hecho chicos, común. Sería un hecho común, naturalizado, Claro, como nos claro. pasó a muchos de nosotros, que al Claro, no tener, antes no existiese esa desnaturalización o esa visibilización de que había otro que estaba sufriendo. Es real que también el contexto era otro, habían otros adultos, habían había otro como contexto en términos de crianza, otra expectativa en términos del rol del que criaba, el que cuidaba, distinta, ¿no? Entonces el adulto se lo respetaba a rajatabla, bueno, eso fue modificándose. Me hablaba el maestro. Y yo creo, y ni el maestro, entonces, y no es que una cosa era mejor que la otra, sí creo que en realidad hoy, para mí, y esta es una opinión muy personalísima, yo trabajo desde hace ya casi 20 años en escuelas secundarias, y donde yo creo que la principal dificultad para poder regular la convivencia tiene que ver con la redefinición del rol adulto, en esto de poder acompañar el cuidado de los adolescentes y de los niños en relación a, esto de decir, ¿qué es hoy día? ¿Cuál es hoy día la autoridad? ¿Cómo construyo la autoridad? ¿Cómo legitimo el cuidado, ¿no? Porque pasamos de padres, en el caso, siempre uno referencia a la historia individual, pero de padres que eran totalmente, determinantes y hasta diré autoritarios, porque tampoco había un reconocimiento del niño y la niña como un sujeto de derecho, a pasar a otra cuestión, nosotros en Ciencias Sociales decimos la CEFER, que es como, da lo mismo cualquier cosa. Entonces, hasta el niño es como el que se autorregula, cuando es el que está en un proceso de desarrollo, en donde uno tiene que asumir un cuidado en relación a ese otro, porque tiene que tener una presencia activa en relación a ese otro. Y ni les digo cuando aparece la internet, las redes sociales. Lo que hoy se llama el límite. Lo que hoy se llama el límite no está bien definido por parte de los padres. Por lo menos a mí me pasa. Que es difícil, muy difícil. Hoy es lo más difícil. Claro, que uno como adulto, como adulta, tenga la claridad de decir, ¿cómo regulo esto con mi hijo, ¿no? ¿Cómo lo regulo? ¿Cómo gestiono, lo nuevo, que es de repente las redes, estas cuestiones que a veces aún así cuando
trata de ir acercándose a eso, es bastante desconocido. Y que ellos lo conocen, porque esto que se habla de los nativos digitales son así, ellos nacen con la internet, tienen otra forma de vincularse, reconocen. Bueno, ¿cómo voy regulando esas cosas? Y donde creo que ahí lo que aparece hoy día muy desdibujado y que hace y después que impacta en lo escolar y en los ámbitos que los chicos participan activamente es, bueno, ¿qué hacemos los adultos con eso, ¿no? Y eso tiene que ver para mí fundamentalmente con el tema de que en principio lo pongamos en claridad nosotros para poder cuidar a las generaciones que vienen, ¿no? Porque es necesaria esa contención de aquel que marca, que da seguridad, que en realidad siento que le importo. Entonces cuando aparece, nosotros siempre en el aula decimos chicos a los profes, bueno, faltaron el respeto porque es real que entre ellos a veces se maltratan. Bueno, tenemos que estar atentos a poder marcar que eso no es así. Porque hay veces, esto no es así, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De qué forma podemos? Pero también, comprometernos en el mundo adulto, en ir reconociendo qué cuestiones no están bien y qué cuestiones no están mal en términos de trato, ¿no? Nosotros, yo trabajo en la escuela Tolosa y siempre decimos, a ver, lo que no se negocia en la Tolosa es el respeto hacia el otro. O sea, si yo transgredí algo que hizo que al otro le hiciera daño, se sintiera mal, aunque yo no tuve la intención de hacerlo, pero que le hiciera daño, eso se tiene que reparar de algún modo. Eso no está en negociación. Entonces, esos límites claros en donde el otro es un sujeto que siente, que piensa y que yo tengo que reconocer que eso es así, es importantísimo, claro. Miren, y eso hace después una cultura de convivencia. Sí. Vamos a correr un poquito la mirada en la persona que recibe el maltrato, recibe el bullying, y no nos vamos a centrar con el que lo brinda o aquel persona que lo ejecuta. Como papá, ¿cómo te das cuenta que tu hijo está haciendo bullying? ¿O cómo te das cuenta de que tu hijo está agrediendo o haciendo un mal a otra persona, por así decirlo? Mira, en principio, por eso nosotros lo planteo, qué buena tu pregunta, ¿cómo? Bueno, era que uno se tiene que dar cuenta cuando uno no lo hace. Uno puede enseñar desde muchos lugares, pero uno no solamente enseña con lo que dice, sino con lo que hace. Totalmente. ¿Sí? Gran parte de lo que los chicos van aprendiendo en la vida es en función de lo que nosotros vamos haciendo. Lo complementamos, lo aportamos, podemos, complementar, todo lo otro con lo que uno dice, pero en el fondo la coherencia es lo que enseña. Entonces, ¿cómo yo también me doy cuenta? Primero poniéndome en juicio crítico, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué hago que mi hijo de repente, ante ciertas condiciones de convivencia, sea el que... yo te digo un ejemplo, en el ámbito escolar, en general nosotros citamos a los papás y a las mamás cuando en realidad hay una situación de violencia entre los chicos, porque de hecho tenemos toda una ley, un decreto en realidad, el 1183, que dice cómo tenemos que, 87, que es cómo tenemos que actuar. Se cita a los papás. Y en general nos pasa que tanto papá como mamá ponen y depositan únicamente en el chico toda la responsabilidad de la agresión, ¿no? Que no sé cómo hacer y demás. Entonces nosotros siempre lo invitamos a ver, pero ¿cómo son ustedes en la casa? ¿Cómo se tratan entre ustedes en la casa? ¿Cómo en realidad, qué hacen ustedes también de algún modo para poder hacer que esto, cómo contienen esta, impulsividad o irracionalidad a veces en el trato? Cuando ocurre, porque en una cosa no está descolgada de la otra. La casa es un espejo de la escuela es un espejo de lo que pasa en la casa. Muchas veces sí, otras veces no, pero en general sí es real que el trato no es una construcción social, ¿no? Entonces, en esto creo y estamos convencidos que mucho de cómo se construye el trato en la escuela o en los espacios que los chicos participan tiene que ver en el trato familiar, que es el contexto y la organización social cotidiana de todos los días, es la que nos enseña. Entonces, siempre los ponemos en revisión, y no porque uno tenga que autoflagelarse, sino para que podamos revisarnos como adultos también qué tiempo estamos dedicando a eso, qué es lo que no... a mí me pasa.
Y se lo ta- y dan ta- y tal- todos los días, digo, y ay, tal qué- vez los padres no sean violentos ni se lleven mal, pero ven en la televisión o ven o juegan En las redes. juegos o en las redes ven violencia. Las redes, vos sabés que, bueno, yo tengo un hijo de 6 años y siempre supervisamos con Facundo, mi compañero, el cómo vamos, qué ve, qué no ve. Y aún así, él accede, porque el sistema de las redes es otro. No sé, entra a un juego que es, no sé, Roblox, y ya ahí tenés un mundo. A Minecraft es otro mundo. O sea, otro mundo en términos de que hay que ponerse a descubrir qué transmite en el fondo cada uno de esos juegos, ¿no? ¿A qué invitan a los chicos a hacer? No sé, Minecraft, yo le pregunto, Camilo, ¿y por qué te gusta esto? Y es creativo, me contesta. Y dice, ¿por qué es creativo? Porque, bueno, genera esto, pero hay que hablar con los chicos de eso, ver Es qué un es de lo mundo que les abierto, entonces pueden hacer lo que quieran. y es Claro, claro. crear, entonces de hecho el mismo juego propone de que construyan casas, entonces, y todo eso, digo, a los niños les gusta hacer eso, entonces bueno, ahí, ¿de qué modo puedo ir regulando esa cuestión entre esa vida virtual y ese mundo virtual y este mundo real de todos los días, el que les toca en la escuela, con otros compañeros que son totalmente distintos, que bueno, ¿cómo vamos a ir regulando eso? Después hay otro jueguito que vas atropellando gente y todo eso. También le gustan mucho a los chicos. Claro. No recuerdo el nombre ahora. Hay pero- chicos que asumen El más GTA. El GTA. Sí, sí, sí. Ah, el sí, GTA. ese es El Grand otro. Theft Auto. Exactamente. Y en los adolescentes también otra Sí. cuestión, entonces, pero tiene que ser un desafío para nosotros, nuestras generaciones, en este caso yo ya que tengo casi 40, voy llegando a los 50, de ver cómo descubrir estos mundos también, porque si no es como que quedamos en una simetría muy fuerte de los mundos, digo, descolgados de lo que les está pasando a los chicos. Y creo que esa es una forma de cuidado, poder compartir o al menos tratar de interpretar qué están ellos viviendo para de ahí también posicionarnos nosotros como adultos y decir, a ver, ¿cómo también acá marco ciertas cosas? ¿Hasta dónde? ¿De qué modo? Tengo Hay otra chicos- más. Discúlpame, una más y ya te dejo. Haciendo un análisis, a ver, en el mundo, en el mundo globalmente, el bullying nunca se ha podido resolver, ha sido una problemática no solamente moderna, sino a partir de la posmodernidad empezó a tomar fuerza. Hoy el bullying, ¿qué análisis me podés hacer de por qué el bullying aún no se puede terminar? Mira, primero creo que el bullying es la forma de visibilizar entre los adolescentes y los niños la violencia. Y yo de algún modo digo, menos mal que se ha podido dar un nombre a eso. Si no, Tiene- seguiríamos es una invisibilizándolo, entidad, ¿no? ¿sí? Ahora, ¿qué hay que hacer? Y para eso hay políticas de Estado. Claro. El Estado tiene que tener una presencia mucho más fuerte en relación a cómo regulamos la convivencia entre nuestros chicos, las generaciones, es lo que viene, es un mundo que tenemos, que ya está y que a la vez tenemos que seguir cuidando. Hay un Entonces, libertinaje grande también, ¿no? y hay que cuidar, para Claro. mí ese es nuestro desafío, y no solamente como padres, sino principalmente como Estado, ¿no? Entonces para eso hay que destinarle plata, hay que destinar Hay países presupuestos a que la lo han podido hacer, hay prevención, países que lo han podido controlar. Claro, hay que armar políticas públicas que habiliten que todos estos espacios en donde los chicos están y los adultos podamos ir como aprendiendo en esto, porque nadie aprende a ser padre hasta Claro. cuando lo es. Bueno, por eso un Estado que esté presente es importante en relación al tema de las infancias y la adolescencia. Bien, Hay te chicos que lo dice... asumen más el bullying que otros. Hay muchos que lo han naturalizado, como te decía Claro, yo muchas recién, veces. que Claro. de repente, ¿Qué bueno, me así importa que me digan? claro, que bueno, o que es así. A mí me pasa en la misma escuela entre ellos. Y no, porque en realidad no sé tanto. Y cuando se lo señalás, como que se quedan sorprendidos porque dicen, y bueno, no es que estaba reconocido por él que estaba haciéndolo, que estaba generando un daño, ¿no? Claro. Como que está naturalizado que se trata así. Otros no, otros que no, que lo hacen con la intención de desmerecer al otro, ¿no? Entonces Claro. tenés todas las variables, pero sí creo que por eso es tan importante que el Estado tenga una presencia activa, ya sea en las escuelas. Nosotros, los equipos técnicos en secundaria han sido una cuestión fundamental para poder contener todo eso. Pero imagínense, somos pocos. Claro. Entonces necesitamos que el Estado también invierta en prevenir
a través de los equipos, con políticas. Cuando hablo de políticas públicas, ¿qué hago? Que haya más plata para financiar la cuidado de los chicos en las escuelas, en las infancias y las adolescencias por fuera de la escuela, generar, digamos, mucha más política en relación al deporte, a los recreativos, porque esos son los espacios que cuidan. Y después en la formación de los adultos. Yo creo que esto que pasó en La Paz, en la escuela Marcelino Blanco, que es lo que nos acosa desde ese momento, lamentablemente el miércoles, el Estado se va a tener que dar cuenta de lo que vos estás diciendo, que participe más el Estado, porque realmente es el primer caso en la Argentina y el segundo caso en Sudamérica, lo que ocurrió en La Paz con esta piba de 14 años, que se atrincheró, bueno, y pasó eso. ¿Qué la puede haber llevado a eso? Porque ella buscaba una persona que era profesora de matemáticas, según decían, quería negociar con ella, no sé qué quería hacer. ¿Eso no sería que el Estado ya tiene que abrir los ojos para hacer lo que vos decís que haga? Oscar, me anexo a la pregunta. Sí. Según datos oficiales y según varios medios de comunicación, no solamente de la provincia de Mendoza, sino de Argentina, la niña recibía bullying de parte de sus compañeros. Uno de los comentarios más populares era de la Uniceja. Así que tenemos para hablar también del bullying y no solamente de la profesora. Claro. Sí, sí. No, y lo que tiene que quedar claro es que cuando hablamos de bullying, hablamos del acoso, el hostigamiento sistemático entre pares. Por eso es tan difícil de tratar, porque vos estás planteando que ahí el maltrato es entre dos niños que están en igualdad de condiciones, están en desarrollo, están aprendiendo a convivir, ¿sí? Cuando hablamos ya de el maltrato de un adulto hacia un niño, ya estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Que tiene otro sistema de regulación, de tratamiento y demás. Porque eso ya es violencia en términos de ya hay una asimetría, hay una relación de poder, ya se entran en juego otras cosas. Pero sí es importante, digo, y tanto de uno o en otro sentido, lo que queda claro es que no estamos teniendo como sociedad graves dificultades para convivir, para resolver conflictos de forma pacífica, para que en realidad encontremos el diálogo como una herramienta de justamente resolución de conflictos y no la violencia. Bueno, pero para eso hay que cambiar hábitos, para eso hay que acompañar como Estado a justamente regular entre lo que el mercado va proponiendo, que es la competencia, es el sálvese quien puede más. Para eso está el Estado, para regular entre ese extremo hasta en este otro, que tratemos de ir conciliando, viendo otros mecanismos, viendo de qué forma podemos hacer que entre nosotros tengamos un trato lo más principio racional, pero también amoroso posible. Claro. Nosotros, hay distintos pedagogos, pero hay uno en particular que se llama Alejandro Lucianovich, que él dice que es imposible poder construir vínculos, digamos, sanos, y en esto, más que saludables, él habla de vínculos que sean saludables en términos sociales, digamos, armoniosos, si no se trabaja desde la ternura. Y esto aplica para los papás y las mamás como para las docentes, para la formación docente, para los docentes, para todo el adulto que trabaje con chicos y chicas. Si uno no construye relaciones de afectividad, porque el afecto nos hace sentir que somos válidos. Claro. Esto es Marcunito, ¿no? Esto de La Paz Marcunito. Yo creo que es lamentablemente que es lamentable que sea de este modo, pero sí creo que es importante que nos revisemos como sociedad, como adultos, cuánto de afecto vamos construyendo con los demás, cómo vamos haciendo cómo los vamos cuidando a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué paciencia tenemos en la tramitación de los conflictos en nuestras propias casas? Porque todos estamos con miles de trabajo, entonces llegamos, ahí nomás seguimos con el teléfono, entonces... Y no es que uno lo haga porque es mala persona, lo hace porque la dinámica de la vida te lleva a esos lugares. Y cuando yo hablo de mercado, es eso, la dinámica de la vida te va llevando por el eso, capitalismo, consumo, para ¿no? entenderlo. Entonces, ahí está la sociedad del consumo de bicho. Y entonces ya no me conformo con tener esta libretita, ya quiero que mi hijo tenga la mejor libretita, la que aparece en la tele. Entonces todo eso implica que yo resigne tiempo de mi vida, digamos, familiar, para el trabajo productivo, y de ahí ya resigné tiempo de cuidado, ¿no? Y tiempo de dedicación, de jugar, no sé, ¿cuántos de nosotros hemos jugado los juegos de mesa? Y yo me acuerdo que los juegos de mesa te permitían aceptar la frustración de perder,
porque Sí. tenías que perder. Claro. Tenías el tiempo para reírte un rato, enseñar también, de que en realidad, bueno, había veces que había que mover una cosa de un lugar, otro de otro, bueno, compartir, reírse. Esos tiempos Se han acortado. muchas veces Incluso no están. la frustración no tiene lugar hoy. Y la frustración no da lugar a que, bueno, ahora todos los psicólogos, sobre todo, te dicen, los chicos tienen que aprender a llorar, tienen que aprender a expresar lo que sienten, ¿no? Y uno puede decirlo en la práctica, digo, teóricamente es muy fácil. Es muy decir, fácil, pero la después práctica- en el día a día es aceptar que tu hijo, cuando vos le dijiste no vas a prender el tele, de 3 horas llorando y vos bancarte el llanto de tu hijo Claro. y no darle el celular para que se No, ni quede hablar de callado, eso. ¿sí? Bueno, son esas cosas Lo vivo a pequeñas diario. de todos los Lo vivo a días. diario. ¿Ah? Lo vivo a diario. Claro, y son esas pequeñas cosas de todos los días los que hacen que construyan sujetos distintos. No son las grandes cosas, son esas cosas de todos los días. De decir, bueno, en vez de llego a casa y el almuerzo no se ve el celular. Y es un Que no esfuerzo pasa. que no pasa. Y como les digo, no es porque uno sea Se ha perdido. buenos padres. No tiene Por que lo ver menos en con muchas casas se ha perdido esa reunión de almorzar, ¿no? Porque alguno está con el teléfono, Pero si porque vos vas a los un niños- restaurante el niño ahora- come y se va a ver televisión, que Claro, es mi caso, sí. o se va a otro, chiquita, cama, a se ver. va a otro, y no nos juntamos ni a charlar. Pero si ocurre en los restaurantes, vos vas a un Y restaurante. ahí está lo que está el viene, padre, la madre y los ahí está chicos. lo que acertadamente preguntó Mariano, ¿no? ¿Cómo se sabe o cómo sale un niño que hace bullying, ¿no? Si ni siquiera a veces ha charlado con los padres en el momento donde Claro. mejor se puede conversar. Que Y a en- veces son las reacciones de los momentos de chicos, reunión. tal cual, son las reacciones de los chicos ante la impotencia de no tener el recurso emocional para tramitar cual. eso que le está pasando de otro modo. Y no eso- lo estamos teniendo los adultos, ¿no? Y eso Pero si somos los culpables los adultos. en la actualidad se exacerba totalmente, porque Exacto. tenemos, como decía, una vida más dinámica que antes, estamos conectados, el que no hace teletrabajo, hace trabajo y teletrabajo, porque hoy tenemos que buscar distintas formas de ingreso para poder sobrevivir, ¿no? Y también se ve reflejado, porque los niños ven esa preocupación, la sienten esa preocupación. Sí, las sienten, las viven, son parte de la dinámica diaria de la casa, entonces eso se vive. Por eso digo, y no es que entonces los adultos son más culpables, digo, todos somos parte de eso, el tema es, bueno, en algún momento tenemos que parar la pelota y decir hasta acá, digo, creo que lo de la paz nos marca un poco esto, hasta a dónde vamos con todo esto. Claro, ¿no? yo creo que esto va a Ajá. marcar un hito, como yo decía, porque se da la casualidad que vos ves chicos comiendo en una mesa, un panchito, lo que sea, y están todos con los celulares menos dialogando. No, ni hablar. Va a un restaurante, te ves la madre, el padre y los chicos con el celular. Se ha perdido el diálogo. Primero lo ha perdido la televisión perdió el diálogo en el almuerzo y en la cena. Ahora se generalizó el tema de los celulares y eso no podés pararlo. Yo creo que vos le decías a unos chicos, mirá, nene, pará el celular porque estamos charlando. No, déjame que estoy viendo. Entonces se pierde todo. Y esto llevó a esta chica, ¿qué la puede haber llevado a esto? Y Agarrar esto, un arma para... Claro, la imposibilidad. Igual yo conozco muy poco, le decía recién, no sé muy bien después porque se dijeron tantas cosas Sí, ese sí, día, sí, que sí, fue sí. una mezcla de información. De hecho, Después hoy no se sé cuál ha está... sido la situación objetiva, digo, en términos de, bueno, que se limpiara bien qué es lo que pasó Sí, y que no, sí. bueno. Pero sí creo que ya el hecho de agarrar un arma, para mí tiene que ver con la imposibilidad de poder resolver una frustración, un conflicto y demás, de otro modo que no sea a través de una cuestión violenta, ¿no? Aparte que viene de una, no digo familia violenta, sino familia de justicia, porque el padre es comisario en San Luis. Y había dejado el arma a la altura Bastante de- negligente, por supuesto, el padre, porque dejar un arma a la mano de un niño. Está bien, pero una por eso chica no de 14 quería, años. por eso no quería tocar el tema de la paz, porque digo, acá la única que es importante es la persona que tenía el arma, y los demás niños. Y los que podrían haber sido víctimas, nadie se preguntó eso. Claro. No, yo creo que la escuela, y de hecho yo les comento, yo trabajo en la escuela secundaria, y nosotros estamos muy bien en ese sentido
Es decir, es algo que hay que reconocer, como uno reconoce las cosas que no están funcionando. Lo que sí creo que funciona es un procedimiento que nosotros tenemos, es lo que yo les decía, el régimen académico, que es la ley, la resolución 558, establece de hecho un apartado en particular de todo lo que es convivencia. Ese apartado en particular se fundamenta en una ley nacional, que es de convivencia escolar y resolución de conflictos de modo pacífico. Y después, cuando esa ley se sanciona, se hace, digamos, un decreto reglamentario que es el que te dice qué modo tenemos que proceder, que es el decreto 1187 del año 2018. Y dicen de qué forma tenemos que proceder ante estos casos. O sea que nosotros tenemos un resguardo y un modo de procedimiento en donde no solamente contemplamos en este caso a la chica que tiene el arma, sino a todo el grupo y el contexto. De hecho, articulamos con el área de salud mental va, y de hecho el viernes se hizo todo un trabajo de posvención, se llama, sí, tuvieron... que es que en realidad justamente lo que se hace es trabajar el impacto de la situación. Faltó que fuera Cornejo nada más y se llenaba de toda la gente de gobierno, pero digo, yo por ejemplo, en mi caso, y me hago cargo de lo que digo, porque siempre por ahí está la polémica que no corresponden, pero yo, esa chica o no está más en la escuela o mi hijo no está más. No tengo tiempo para ponerme a pensar lo que le podría haber pasado a mi hijo o lo que puede haber pasado por la cabeza de esa persona. Sí, nosotros ahí en el marco de eso, la misma ley prevé que se hacen escolaridades protegidas, se llama. Generalmente, si ella llega a esta instancia, se la trata de preservar emocionalmente, porque uno trata de entender también por qué la llevó, pero también tiene que pensar en el colectivo, en todos los otros chicos. Ay, no sé qué irá a resolver esta escuela, y en los docentes, todo. Entonces, uno tiene que pensar en esa integralidad de la cosa y decir, no es solamente la chica, lamentablemente es un emergente, nosotros le llamamos, y entonces, lo que hay que hacer es tratar de preservar el cuidado integral de toda la escuela y de todos los chicos. No sé qué irá a resolver la escuela, pero en general lo que se trata es... La escuela que resolver. Exacto, se hacen escolaridades protegidas, se llama, que es garantizarle el derecho a la educación a la niña mientras se haga todo un tratamiento de todo, se interviene en función de todo lo que a ella le ha estado pasando y se trabaja, digamos, con los distintos equipos interdisciplinarios, y en general se trata de que ella no asista o que hasta que eso se logre tenga complemento virtual y después los chicos siguen yendo. Pero igual hay que ver, esto es... Doy un ejemplo, no estoy diciendo que no sé qué irá a resolver la escuela con esto, pero que sí, al menos en términos institucionales y legales, está contemplado todo lo que hace al tema del cuidado del resto de los chicos, ¿sí? Porque es razonable, porque uno como mamá, como papá, como institución también tiene que estar pensando no solamente en ese emergente, sino en la integridad. ¿Y por qué ha habido antecedentes? No acá en Argentina, como decía Boca el primero, pero han habido antecedentes en que sus papás han tenido que ir a buscar a sus hijos muertos. Entonces uno no quiere. Por supuesto que yo o separo a la nena o separo a mi hijo del colegio. Sí, por eso es importante que ante el tratamiento de la convivencia escolar o de lo que es el bullying se tenga en cuenta la situación emergente, por eso esto que yo les decía, la cuestión singular, lo emergente, lo particular, pero también no dejemos de ver la cuestión de contexto y estructural, porque si no perdemos... Y está bueno que integrando esta entrevista, que vos, muy linda entrevista que hemos hecho con vos, que han hablado ustedes, que han preguntado, esto puede ser un producto de todo ese bullying que ha venido trayendo esta niña de sí, colegio. Y de hecho que esto sea... Y llegó a este nivel máximo de... como decía los caros, de repente qué importante que es lamentable que sea esto un faro desde donde poder revisar todas estas cosas. Pero qué importante que podamos a partir de esto ver qué hacemos para mejorar. Exactamente. ¿no? Entonces, eso es... Tengo una más y es anexando la entrevista anterior. Siempre anexas vos las cosas. Siempre anexas. ¿Hasta cuándo el nene no este? ¿Quiere preguntar y anexa? No, pero soy un Anexo, tipo... Para que yo soy un tipo que piensa. En el grupo, soy un tipo que piensa. Las preguntas serias las hago yo. Ustedes hagan el circo si quieren. Usted tiene mucho ego. Le vamos a hacer bullying. Le vamos a hacer bullying. ¿Sabes por qué hace las preguntas serias? Porque es el traga, el que le vamos a hacer bullying. No. El periodista serio que acá soy yo, esto es un circo, ¿no? Y no, la pude visualizar. Y tengo un chancho. Saco un chancho encima para violar una... Bien. Recién en la entrevista anterior hablamos un poquito del sistema educativo muy por encima. Hablamos de que el sistema educativo debe implementar a temprana edad el control emocional
o enseñar o tener una materia aparte que hable sobre el manejo de las emociones y cómo mantenerlo. ¿Vos qué análisis me puede hacer? Bueno, ¿qué pienso yo? Yo creo que va más allá del sistema educativo. Creo que sí es real que hoy en día la escuela es para mí una de las instituciones, por no decir casi, te diré que la única que tiene presencia activa desde la temprana edad de las Claro, sí. hasta cuando tenés 18 años que salís como, digamos, del secundario. Entonces creo que a nivel, digamos, de la vida, de las infancias y la adolescencia, la escuela es la institución más estable en el tiempo. Entonces sí está bueno que a nivel, digamos, de la política de Estado se promueva el trabajo de las emociones en la escuela. Pero la escuela no tiene por qué ser quien asuma las responsabilidades. Claro, ¿sí? claro. No puede complementar y demás. Para eso tenés que tener, desde un montón de otros aristas del Estado, digamos, el recurso para que esto se trabaje. Porque si no es depositar en la escuela, que nosotros le decimos Responsabilidad de la quienes casa. trabajan, responsabilidades que la exceden, porque no Pero tenemos... está bueno la primera cuestión que él acaba de mencionar, que es sí tener alguna integración con alguna materia o integrarla en todas las materias o en algunas, la parte de gestión emocional. Claro, puede haber, por ejemplo, de primero a quinto una Nosotros- materia específica de control emocional y cómo gestión manejar las emocional. Mira, emociones. yo Gestión emocional. te ahí digo, está. desde primero a quinto año, por ley, desde el jardín es más, hasta los jardines maternales ahora, la primera infancia o la estimulación temprana que se le llama, hasta el secundario, al último año, el secundario del quinto año, se dicta la ESI. Y la ESI no es solamente el trabajo de... Si uno lee la ley del ESI, no es solamente la atención Educación sexual integral, sí, es sí. afectividad. Hay 5 dimensiones que componen ok. la ESI y una de esas dimensiones todo lo que hace a la convivencia y el tratamiento de las emociones. Entonces, ya está. La cansamos con la gestión Ya está emocional. eso. La cansamos con la gestión No, emocional. lo que voy es que eso existe. Bien. Sí, sí. A nivel de lo escolar, existe. Lo que hay que ver es cómo vamos haciendo. Y ahí sí creo que hay una responsabilidad del gobierno escolar, pero también, digamos, del Estado en general, de poder apuntar a la escuela en un montón de otras cosas. Porque si no terminamos absorbiendo un montón, y lo digo quien trabaja en escuela, De responsabilidades que no son de la escuela. Claro. Si en la escuela uno va a aprender. Seguro. En la escuela tenemos que saber matemática, lengua y demás. ¿Querés que te Sí, diga la sí. última de mi parte? Esto demuestra que muchos padres, por lo menos yo que tengo una nena chica, todavía no, pero muchos padres no se acercan a saber qué está haciendo el hijo en la escuela. O por lo menos qué estudia o cómo está el hijo en la escuela. Deberían acercarse toma los como padres una un poco más. guardería. Deberían acercarse, aunque vaya el último año el hijo, deberían acercarse alguna vez a la escuela. Sí, cuesta a veces a que se acerquen, inclusive cuando faltan un montón. Claclaro. Deberían no saber. Lo cita y no cuesta. Y digo, y no es que lo hagan, porque como digo en esto, no es tampoco que lo hagan porque son más o menos irresponsables, más o menos, tenés de todo, ¿no? Sí. Pero en general, es real que la dinámica del trabajo, como sujeto productivo, porque acá lo que se está poniendo como sociedad es, o priorizás al ser humano en toda su integridad, en relación a la familia, o lo priorizás solamente como sujeto productivo. Y lo que está pasando ahora es que hemos llegado a un extremo de que el mercado lo único que se necesita es que vos produzcas para poder seguir consumiendo, para que todo el sistema capitalista funcione. Entonces, ese es el eje para mí de la discusión, es decir, bueno, Exacto. a ver, cuando vos no van a la escuela porque están trabajando. Entonces, y no es que a veces, digan que nosotros somos a veces clase media, que podemos elegir a veces hasta cómo disponer de algunos trabajos, de algunos horarios, pero yo trabajo con mamás en donde tienen que trabajar, tienen que Zona cuidar rural, los hijos, claro, trabajo, claro. y hacen lo que pueden, digo. Entonces, por eso digo, hay que pensar cómo el Estado regula en esa dinámica de que somos solo sujetos productivos y el Estado es el que equilibre con distintas políticas de Estado, en donde regula, digamos. Exacto. Vale, Bueno. qué claro que quedó lo del sujeto productivo, ¿no? Lo definió, como siempre me gasta mi amigo acá, pero lo definió bien Chulhan como sujeto de rendimiento. El sujeto aquel que tiene que ser, hoy, para la sociedad capitalista, de capitalismo financiero, ¿no? Toda la filosofía que le pone, vos lo resumiste en esto que sí, es así, ¿no? Pero yo vuelvo a hacer hincapié, los padres se tienen que acercar a ver cómo están sus hijos, así tengan 18 o 20, la edad que tengan, Sí, ¿no?
Sí, sí. Los padres se desligan mucho. Se desligan mucho. Digamos que la familia se Me, desliga mucho. me he enamorado del señor surcoreano. Sí, Lo señor, yo tengo que también. Yo decir. estoy enamorado. Bueno. Esa es la posta. Esa es Valeria la posta. Elena. Elena, soy. Ah, ¿podés no sabía, creer? vale. Después de tantos años de escuchar Ahora me ese vengo a Elena. descubrir que Valeria Elena Muñoz, licenciada y profesora de Trabajo Social, ha estado con nosotros. Bueno, ha sido muy clara. Creo que... Mira, tenemos un mensajito A en ver. el Face. Dice Ruth Canciani. Dice, excelente entrevista, muy interesante. Que nos involucramos como sociedad. Lo leí medio mal, lo leí medio trabado, pero no importa. Quedó igual. Es mi amiga la Ruth, entonces esa es la única. Hermana de Micaela, que estuvo también hablando Exacto. temas que están entrelazados, ¿no? Claro. Sí, El sí. suicidio, el bullying, así que le mandamos también un abrazo grande. Anexado. Bueno. Anexado. Anexado. No, gracias a ustedes por invitar y siempre No, hablar. al contrario, te vamos a seguir Exacto. invitando porque Bueno, esto siempre hablar no creo de que los termine chicos, acá. me apasiona y creo que eso me preocupa también que como sociedad podamos ir generando otra cosa que no sea solamente consumir, Exactamente. sino sea también cuidar a los demás, que eso creo que es el eje de la cosa. Estaría bueno para la próxima traer casos y analizarlos. Sería importante Lo si dejo tenemos ahí. casos, ¿sí? Lo dejo como idea. Bueno, gracias. Muchas gracias, No, Vale. gracias, Vale Franco. Elena. Ah, mirá lo que me voy a enterar después de tantos años que la conozco, che. Bueno, señor técnico operador, disponga de una buena música y luego retornamos con más Hola Gente. Pero buena música, ¿eh? Dale, la buena música, sí, sí.